Y el deseo de Dios es que nosotros podamos seguir experimentando su presencia en nuestras vidas. Amén. Yo estoy convencido de que Dios desea realmente seguir obrando en medio nuestro. Le hago una pregunta en esta mañana y yo creo que está casi respuesta. Ya tiene su respuesta. ¿Cuántos desean entrar al terreno de los milagros en este tiempo? ¿Cuántos desean el obrar de Dios? Amén. Todos deseamos el obrar de Dios. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios nos quiere ingresar a ese terreno de lo sobrenatural. Porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia sobrenatural. Porque sin la obra de Dios en nuestra vida, solo seríamos un club social. Pero Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a experimentar la obra de su Espíritu, que es una obra sobrenatural. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un testimonio. Le voy a invitar a mi hermano Víctor que pueda pasar. Hace un tiempito atrás, nuestra hermana Libet nos compartió algo que Dios hizo en su vida. Venga, hermano Víctor, acá de este lado. Y yo quisiera que usted pudiera escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de Víctor, para animar y alentar nuestro corazón. ¿Qué fue lo que hizo Dios o qué era lo que le pasaba a usted y qué es lo que Dios hizo en su vida? Bueno, dentro de todo, bendiciones cada hermanos. Les quería compartir lo que Dios hizo en mi vida en la obra. A mí me había salido una llaga en la piel, les mancha la piel, todo lo que de la rodilla hasta el tobillo, ¿no? Fui al médico, me dijo que era mucho estrés y me recetaron crema y remedios, pero no me hacía nada. El tema es cuando me picaba, yo me rascaba y bueno, me quedaba la carne, se me salía toda la piel. Y Dios hizo en mí la obra. Yo vine a un culto de oración hace 4 jueves atrás, más o menos. Y yo decía al Señor que Él me iba a curar, porque la crema y los remedios no me hacían nada. El tema era cuando me mojaba o me bañaba, era un dolor inmenso, que no podía soportar el dolor de la pierna. Y ese jueves vine con toda la fe. Yo digo que Dios me iba a sanar, que Dios me va a sanar. Yo decía, Dios, para Dios no es nada imposible. Amén. Y sabes que Dios hizo. Al otro día yo me fui a bañar y me di cuenta que Dios hizo. Sabes cómo me largué a llorar y le decía gracias, Señor, porque Él obró en mi vida, primeramente me restauró y me restauró en la enfermedad. Así se me permite, pastor. Yo los invito a los hermanos a que puedan venir a los cultos de oración, venga, porque Dios siempre algo va a hacer. Amén. Porque yo lo comprobé. Y le doy la gloria y la honra para el Señor, porque Él es grande y poderoso. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Dios está orando. Amén. Y Dios desea que su obrar no se detenga sobre la iglesia. Amén. Dios quiere introducirnos al terreno de los milagros. Y Dios hablaba esto a mi corazón en este tiempo. Y a través de su palabra yo encontraba un pasaje que le invito a que pueda buscarlo en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Cuando usted lo encuentre, tiene un título y quizás ya reconozca un poco la historia que vamos a tratar. Encontró entonces Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. ¿Qué título tiene su Biblia? El día de la boda de Sarepta. Amén. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Amén. Encontramos acá algo bastante llamativo con respecto a la historia del profeta, cómo fue sustentado por una mujer y cómo Dios dio una orden específica. Y Dios hablaba en mi corazón con respecto a este pasaje que nos muestra lo que implica ingresar en este terreno de los milagros, en el terreno de lo sobrenatural. Y lo primero que me mostraba en este pasaje es que para poder ingresar tenemos que ofrecer con fe lo mejor de nosotros, lo mejor de mí, lo mejor de nosotros. La palabra me muestra que el Señor había dado una orden y este profeta se acercó hacia donde Dios le dirigió y ocurrió tal como el Señor le dijo. Encontró una mujer y esta mujer lo iba a sustentar. Ahora, a veces nosotros queremos experimentar los milagros del Señor, deseamos que Dios nos provea de forma milagrosa, pero no estamos tan dispuestos a entregar nada de nuestra parte. Y acá es donde yo tengo que comenzar a trabajar y a darme cuenta de que yo no puedo estar esperando de que Dios me ingrese a lo sobrenatural o al experimentar los milagros de Dios como quien espera con una canasta, ¿no?, que le caigan las bendiciones de Dios o que los milagros de Dios lleguen. Dios siempre va a estar esperando algo de nuestra parte. En este caso, ofrecer lo mejor de esta viuda era entregarlo todo lo que tenía. Fíjese, si usted después busca en otra versión que tiene un lenguaje diferente, lo muestra como una situación extrema de esta mujer. Lo que ella estaba viviendo eran momentos muy complicados en relación a su economía. Podríamos decir que ella ese día o en ese momento que se encontró al profeta, ella iba a probar su último bocado. Y después de eso, ¿qué dice la viuda? ¿Qué le dijo la viuda? Que se van a echar a morir. Nos echamos a morir. Fíjense lo extremo que era la situación, pero aún así, esta mujer entregó lo mejor de sí. Y Dios hablaba a mi corazón con respecto a esto. Muchos podrían tergiversar este pasaje para manipular al pueblo, para que dé en sus ofrendas hasta lo último que tengan. ¿Y saben qué, hermanos? No es el objetivo. No es que yo estoy separando este pasaje como para comenzar a trabajarlo y hablarle de que tiene que entregar todo. No, no estoy hablando de esto. Por eso es importante el conocimiento de la palabra, el conocimiento cabal de la palabra, para que nadie nos haga hacer algo que no corresponde. Pero sí yo puedo ver con claridad que el sentido de este pasaje es que el Señor quiere que entreguemos lo mejor de nosotros. A veces puede ser que esté relacionado con los recursos económicos, pero no es específicamente solo eso, sino entregar todo de nuestra parte. Cuando nosotros hagamos algo, hacerlo de corazón, ¿no? Y esta frase nosotros muchas veces la usamos, pero tiene que ver con las intenciones que nosotros hacemos, cada una de nuestras actividades para Dios.
Cuando nosotros queremos ingresar a ese terreno de los milagros, Dios siempre va a estar esperando también lo mejor de mí. Mi mejor tiempo de oración. No cantidad de tiempo, mi mejor tiempo de calidad. Porque lo que Dios está buscando es lo mejor de mí. Que cuando yo vengo a este lugar, pueda separar el tiempo realmente para estar. Cuando nosotros vamos a cantar, que podamos adorar. Que realmente podamos entregar lo mejor de nosotros. Amén. Como le decía, en algunos casos puede ser los recursos, pero hay algo que nosotros no podemos olvidar y que tenemos que traerlo también a nuestro tiempo, a nuestra dispensación. Este es un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, que había otro tipo de movimiento del obrar de Dios. Hoy estamos en otro tiempo. Entonces, trayéndolo también a nuestro tiempo, ¿qué significa esto de entregar lo mejor? Entender que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Cada uno de nosotros es siervo o sierva del Señor. Amén. Y a cada uno de nosotros Dios nos entregó dones y talentos. Dones y talentos. Recuerda justamente el pasaje de la parábola de los talentos. Se encuentra en Mateo 25. Si me acompaña. Mateo 25. Y voy a leer a partir del 19 para no leerlo todo. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje nos habla o nos enseña con respecto a que Dios entregó talentos. Y esto tiene que ver no solamente con una gracia, que a veces nosotros lo llevamos como una gracia natural que podemos llegar a tener, sino que también nos habla específicamente de una responsabilidad de administración. Dios nos ha dado a nosotros talentos, gracia que ha venido, podríamos decir, casi naturalmente, ¿no? Hay personas que son naturalmente con gracia para lo que es el arte, otros para lo que es las matemáticas quizás, otros para otro tipo de actividades, algunos son más profundos en cuestiones de estudio, otros mucho más prácticos, pero son sumamente creativos. Todos hemos sido capacitados por el Señor con talentos y también con dones. Y esto también nosotros lo hemos hablado con respecto a esa gracia sobrenatural que viene de parte de Dios. Los dones son gracia que viene de parte de Dios, que actúan en nuestra vida, que fluyen a través de la obra del Espíritu Santo. Y todos hemos recibido algo. ¿Amén? Amén. Algunos quizás ya lo han descubierto y hoy están ejercitándolo responsablemente, hoy están administrándolo responsablemente porque saben que Dios le ha entregado una gracia sobrenatural.
Pero también está justamente esa gracia natural que Dios quiere que lo pongamos en sus manos. Y de esto se trata, el ofrecer lo mejor de mí. Yo tengo que entender de que Dios me ha llamado con planes y propósitos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado. Amén. Y va a seguir llegando gente. Y cada uno de los que vaya llegando son personas que han sido llamadas por el Señor. Amén. Y cada uno de nosotros tiene que ubicarse en el lugar donde Dios le quiere poner, entendiendo que hemos sido llamados con una capacitación especial. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda seguir creciendo, para que el pueblo pueda trabajar lo mejor posible, la obra de Dios siga creciendo. Por eso le necesitamos. Por eso, como decía el hermano Víctor, es importante los días jueves que podamos estar en un mismo sentir, que ahí puedan surgir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en los momentos que usted tiene durante la semana también. Amén. Amén. Buscando del Señor. ¿Por qué? Porque en un momento, fíjese que este pasaje nos dice y nos muestra que el Señor va a venir y nos va a pedir cuenta. Si hay algo que yo no me voy a poder escapar, es que Dios me va a pedir cuenta. A cada uno de nosotros, Dios nos va a pedir cuenta. Y yo no voy a poder decir, no, pero la pastora a mí no me dijo, la pastora a mí no me movió, la pastora a mí no me empujó. Cada uno entiende o debe de descubrir cuál es su lugar y desde su lugar hacer lo mejor de mí, como esta mujer entregó lo mejor de ella. Y para ella, fíjense que no era algo tan wow. ¿Qué dice que tenía? Un puñado de harina. Un puñado. ¿Qué es un puñado de harina? ¿Qué haría usted con un puñado de harina, hermana? Y los que saben cocinar. ¿Se podría llegar a generar algo con un puñado de harina? Pero esta mujer lo entregó porque era lo mejor, era lo único que tenía. Y un poco de aceite. No eran muchos ingredientes, no era mucho quizás a los ojos humanos, no era mucho. Pero eso la llevó a ingresar al terreno de lo sobrenatural. Humanamente tal vez no era nada, pero a ella la ingresó al terreno de lo sobrenatural. Dar lo mejor de mí. Dios espera que cada uno de nosotros pueda entregar lo mejor. Y en esto cada uno va creciendo. En esto va cada uno en un nivel diferente de madurez. Y todos vamos aprendiendo. ¿O usted cree que yo no estoy aprendiendo? ¿Usted cree que yo me la sé toda? No, hermano, todos estamos aprendiendo. Aún hasta el pastor que tiene una iglesia, una mega iglesia, ¿usted cree que no está aprendiendo? El día que dejamos de aprender nos vamos con él. Por eso yo tengo que aprender en este tiempo a dar lo mejor de mí, porque Dios un día me va a pedir cuentas también. Esa es una realidad de la cual yo me doy cuenta de que muchos cristianos no quieren escuchar. No tienen muchas ganas de que le estén como, algunos dicen, no, porque te está apurando y te está como tratando de tocar un poco la cabeza para que vos hagas y estés metido en la iglesia. No se trata de estar metido en la iglesia. Se trata de dar lo mejor de mí. Lo mejor de mí en lo que yo puedo y Dios me ha llamado a hacer. Lo mejor. Y esto es un aprendizaje. Amén. Amén. Por eso, dar lo mejor también implica dar lo mejor con fe. Dar lo mejor con fe, creyendo. Nadie puede ver lo que hay adentro del corazón, pero sí Dios desea que nosotros podamos ejercer y dar lo mejor de nosotros con fe. Porque eso, ¿qué es? Cuando nosotros hacemos algo con fe, ¿qué es? ¿Cómo lo ve Dios? Agradable. Es agradable delante de Dios. Por eso no es solamente hacer, es hacer con fe. Es hacer con fe. Amén. Fíjense que, como le decía, esta mujer entregó lo poco que tenía, lo último que tenía, pero lo entregó con fe y fue agradable delante de Dios.
Es necesario comprender que tenemos un Dios que no depende de nuestros recursos. Por eso, por más poco que sea, ¿no? Algunos dicen, pero yo no sé, no tengo gracia para predicar, para cantar, para tocar un instrumento, pero lo que usted puede hacer y le quiere entregar a Dios puede ser sumamente agradable delante de Dios. Por más chiquitito que parezca, con 5 panes y 2 peces, ¿qué hizo el Señor? Alimentó a una multitud. Podríamos decir que vino de las manos de un muchachito, de un niño, que le trajeron al Señor y solamente tenemos esto. Pero fue de alguien que podríamos decir era insignificante para ese tiempo, porque para ese tiempo tanto niños como mujeres no valían mucho, hermano, es así. Pero sin embargo Dios los tuvo como importantes y fueron importantes para Él. Y en las manos de Dios, lo poco que nosotros podamos llegar a entregar se puede transformar en un milagro. Por eso Dios nos quiere ingresar al terreno de lo sobrenatural, entendiendo que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros. También el Señor me hablaba con respecto a este pasaje de la viuda, que para ingresar en el terreno de lo sobrenatural tenemos que aceptar que hay prioridades en el Señor. En el Señor hay prioridades. Si usted se fija esta frase, y permítame ser claro, hermano, esta frase que nosotros encontramos acá y que vamos a leer ahora, quizás muchos se han aprovechado de esta frase, que es cuando el profeta le dice a la mujer, pero hazme a mí primero. Y quiero dejar bien en claro, hermano, que yo no estoy compartiendo esto para que usted trate de hacer algo para mí, como diciendo, hay que traerle al pastor primero. No. Yo no estoy refiriéndome a esto. Y justamente entendiendo lo que significaba para ese tiempo, darlo primero al profeta. ¿Por qué? Porque para esos tiempos el obrar de Dios estaba limitado a un grupo específico de personas, ¿no? Cuando se derramaba la unción, se derramaba aceite para consagrar a alguien, se hacía sobre 3 grupos específicos de personas: reyes, sacerdotes, profetas. Y cuando se derramaba aceite sobre esas personas, se las separaba para el Señor, o tenían vida espiritual con el Señor, podríamos decir, tenían comunión con Dios. Es como que Dios permitía por algunos momentos el obrar del Espíritu Santo. Y esto significaba vida espiritual. Por eso darle primero al al profeta, significaba darle al Señor lo primero. Era darle la importancia y la relevancia de lo que significa lo espiritual. Y nosotros vivimos en un tiempo, hermano, donde podemos conocer de lo espiritual. Tenemos la oportunidad de profundizar en lo espiritual, porque hoy podemos entrar en un montón de lugares para leer comentarios, conocer más, estudiar la palabra de Dios. Pero eso no significa que nosotros podamos entender que le tenemos que dar lo mejor al Señor. Hay gente que tiene el concepto intelectual, pero no lo hace. Hay gente que sabe que lo más importante es tener vida espiritual con el Señor, pero no lo tiene. Hay gente que sabe que es importante congregarse, pero no se congrega. Y vuelvo a repetir, hoy nosotros podemos conocer esto, podemos entender que lo espiritual es importante, pero ¿cuántos realmente le brindan el tiempo que merece a lo espiritual? ¿Amén? ¿Es importante lo espiritual? Amén. ¿Cómo lo evidenciamos durante la semana en nuestra búsqueda personal? En nuestra búsqueda con el Señor, ¿lo evidenciamos? ¿Realmente lo conocemos, pero baja el corazón como para tomar decisiones en relación a ese tema? Y mantener y tener vida espiritual con el Señor. Por eso vuelvo a repetir, hermano, que es importante conocer la palabra de Dios cabalmente, para que nadie utilice este pasaje
para justamente beneficio propio. ¿Y sabe qué, hermano? Lamentablemente hay demasiado mal ejemplo en este terreno, con gente que habla de primero al profeta, trae el título de tu propiedad, trae el título de la camioneta, del auto y de lo que más se puede. Entonces hay demasiado mal ejemplo. Vayamos a la palabra y entendamos bien que esto tiene que ver con priorizar lo espiritual. Como hijos de Dios, como personas que desean vida, tener vida con el Señor, tenemos que priorizar lo espiritual. Estábamos cantando una canción que Él viene pronto, ¿no? Él va a venir. Quien fue, quien es y quien ha de venir. El Señor viene pronto, hermano. Amén. Yo no sé cuántas señales más usted está esperando para tomar una decisión de cambio, para tomar una decisión de, como decimos hoy, de ponernos las pilas. Yo no sé qué más está esperando. Yo no sé si usted está esperando un tirón de orejas personal de parte de Dios, y si usted le deja esa opción, y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Ahora, yo quiero voluntariamente rendir mi corazón. Yo quiero tomar decisiones hoy. Yo quiero pedirle ayuda al Señor. También no como estábamos orando. Ayúdanos, Señor. Y si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Prestemos a cuenta, porque Él viene. Y cuando Él venga, va a pedir cuenta. Va a pedir cuenta diciendo, a ver, ¿qué hiciste con el tiempo que te regalé? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con la gracia que te entregué? Dios nos va a pedir cuenta. Y cada uno va a rendir cuenta de manera personal. Amén. Como le decía, nosotros estamos en un tiempo donde muchos desean y quieren vivir los milagros del Señor, pero no priorizan lo espiritual. ¿Y saben qué, hermano? Esto es un error. Esto es un error. Yo no puedo pretender que Dios obra un milagro, pero yo me quedo en la casa y no me congrego nunca. Y yo no tengo tiempo para el Señor. Pero tengo tiempo para otras actividades. Tengo tiempo para esparcimiento. Tengo tiempo para un montón de cosas. Pero para el Señor, pero después queremos los milagros. No nos podemos comportar de esta manera. Si nosotros queremos ser una iglesia que anda de gloria en gloria y de victoria en victoria, tenemos que tomar decisiones de cambio. Hoy, yo tengo que tomar decisiones de cambio. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 6, del 30 al 34. Pues si Dios viste así a las hierbas que hoy están en el campo y mañana se queman en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Amén. Este es el conocido pasaje de la Reina Valera que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Las añadiduras van a venir, pero yo primero tengo que buscar del Señor. Tiene que haber prioridades en Dios. Yo tengo que buscar de Dios. Yo no le estoy diciendo busque de Dios y después no haga nada. No. Todo en su justo equilibrio. Pero yo tengo que priorizar la búsqueda del Señor. Y ahí es donde realmente nosotros manifestamos una vida diferente. Que hemos encontrado a Cristo, que nos hemos encontrado con Él, que tenemos una vida diferente. Amén. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después las cosas van a llegar. Porque a Dios no se le escapa un detalle, hermano. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Dios está al control de todas las cosas. Amén. Él está al control. ¿Quién está más interesado en la obra de Dios que Dios mismo? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar de Dios.
y el Señor va a añadir. Y nos va a sorprender. Yo creo con todo mi corazón que vamos a seguir creciendo. Amén. Que Dios nos va a seguir ayudando. De que va a llegar un momento donde vamos a tener lo propio también. ¿Por qué no? Amén. Y confiamos en el Señor. Tal vez Dios viene antes, pero bueno, confiamos en el Señor. Soñamos en Él también, ¿no? También como cantábamos, disfrutar en Él. Que podamos disfrutar en Él todo lo que nosotros hacemos. Amén. Más allá de lo mucho, de lo poco, vuelvo a repetir, que nosotros tengamos como recurso en nuestras manos, cuando priorizamos lo espiritual, dando lo mejor de nosotros, Dios va a comenzar a obrar el milagro. Se van a comenzar a soltar cosas sobrenaturales, porque Dios obra en ese misterio. Dios obra en el misterio. Y a veces es como cuando antes de la tormenta usted comienza a sentir, ¿no? ¿Qué decimos? Cuando va llegando como la tormenta, hay olor a lluvia. Y tal vez todavía no lo vemos, tal vez no lo sentimos, no lo vemos que está mojado el suelo, que se está mojando el pasto, que hay gotas cayendo, pero ya lo comenzamos a sentir. Y Dios quiere llevarnos a ese terreno y comenzar a sentir que algo está aconteciendo, de que Dios está soltando. Pero tenemos que priorizar, tenemos que buscar del Señor. ¿Amén? Amén. Primero es Dios. Primero es Dios. Y usted tal vez diga, no, pero primero es la familia. Hermano, primero es Dios y Dios va a ordenar la familia. Usted tal vez diga, no, pero primero hay que buscar lo económico. Primero es Dios y Dios va a ordenar lo económico. Y cuando nosotros priorizamos en Dios, lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de Dios y experimentamos un milagro. Amén. Y también lo tercero que Dios me hablaba con respecto a este pasaje es que si queremos ingresar al terreno de lo sobrenatural, esto implica obedecer a la palabra recibida. Obedecer a la palabra recibida. ¿Cuál fue la palabra que recibió esta viuda? Hacer ese pancito, esa tortilla, con lo poquito que tenía, con el último recurso, pero primero a mí, dijo. ¿Qué hubiera hecho usted con su mente moderna en el lugar de la viuda? ¿Y este qué se piensa? ¿No? Y nosotros que luchamos por nuestros derechos personales, no, andá a laburar, andá a trabajar, vago, querés que te sustenten, ¿no? Y muchas veces calladitos, pero piensan así. Ah, el pastor se la quiere llevar de arriba, que van a laburar, vago. Pero la palabra dice que esta mujer fue obediente, ¿sí? Y separando el terreno de lo económico, ¿sí? Separándolo, fue obediente a lo que este hombre le dijo, fue obediente a lo que el profeta le dijo. Y si nosotros prestamos atención, porque nosotros podemos imaginarnos, ¿no? La opinión de la viuda, pero imagínense el profeta. Imagínense el profeta. Profeta Jonathan, que el Señor te diga, anda, porque va a haber una abuelita que te va a sustentar. Y tal vez uno dice, ¿no? Pero ¿cómo voy a ir a sacarle pobre abuelita? ¿No? Hay alguno que ningún drama. De obispo también. Y van los profetas, ¿no? Y uno también puede decir, pero ¿cómo, Señor? Pero fíjense que el profeta estaba siendo enseñado por parte del Señor. Levántate, le dijo el Señor, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. El profeta también estaba siendo enseñado en el terreno de la obediencia. Todos, en diferentes niveles, pero estamos siendo enseñados en el terreno de la obediencia. Y ¿saben qué, hermano? En esto nosotros tenemos que entender lo siguiente, de que a veces cuando Dios nos prueba, como cuando uno va a un examen, ¿qué puede acontecer?
Cuando uno tiene que ir a un examen literal, de papel, de escuela, ¿qué puede pasar? Desaprobar. Desaprobar, ¿no? O aprobar. Y esto nos puede ocurrir a nosotros también. Por eso yo tengo que entender que esto es una enseñanza para todos. Para usted, para mí, para todos. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos en el terreno de la obediencia. En la obediencia a la palabra que hemos recibido. Yo no sé qué palabra ha recibido en este tiempo. Yo no sé qué Dios le ha hablado a usted en este tiempo a través de la palabra, en los mensajes, en los privados. Pero quizás Dios le ha dado una palabra. Aprenda a ser obediente a la palabra de Dios. Porque eso lo va a ingresar en el terreno de lo sobrenatural. Y tal vez como para esta mujer era algo complicado estas decisiones, como también para el profeta era algo complicado. Pero sin embargo fueron obedientes a lo que Dios le había dicho. Ellos fueron obedientes y experimentaron un milagro de Dios. ¿Saben que a mí me impacta siempre cuando hablamos del tema de la obediencia a la palabra? Siempre se me viene automáticamente cuando Pedro caminó sobre las aguas. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 14, 28 y 29. Mateo 14, 28 y 29. ¿Lo tiene alguien? ¿Lo puede leer fuerte? Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Amén. Si nosotros nos concentramos en esta parte del pasaje, porque somos buenos para ver la parte mala. Pedro se hundió. Pedro se hundió en las aguas. Pero ¿quién más caminó sobre las aguas? Jesús. Después Pedro. Después nadie más. Pero ¿y por qué Pedro pudo caminar? Porque él fue obediente a la palabra. Ven. Y no había mucha más explicación. No había mucho más sentido de lógica. No es que Dios le dijo: Pedro, ven, porque yo ahora voy a transformar el H2O en algo sólido y concreto para que tus pies no resbalen. Y a nosotros nos hubiera gustado una palabra así, ¿no? Porque a veces nosotros queremos experimentar lo sobrenatural, pero queremos que Dios nos explique qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Cómo pasamos, no? Como decía alguien, ¿cómo pasamos de gas a nafta o de nafta a gas? ¿Cómo pasamos? Y a veces Dios no te va a dar explicación. ¿Por qué? Porque es obediencia. Es obediencia a lo que Él te dice. Es obediencia a la palabra de Dios. Y cuando yo creo la palabra y la tomo para mi vida, por más que para el otro sea una locura, yo sé que voy a experimentar un milagro de Dios. Y esto también implica valentía, hermano. Ir más allá, como le decía la otra semana, ir más allá de nuestra lógica, de nuestro razonamiento. Porque hoy nosotros vivimos un tiempo donde todo lo quieren razonar, todo lo quieren psicoanalizar, todo quieren entenderlo desde la lógica, el razonamiento. Y hay gente que necesita, permítame decirlo, este proceso. Pero ¿y después qué? Se sueltan en la fe. Se sueltan en el andar con Dios y experimentan lo sobrenatural como Pedro. Pedro no recibió mucha más explicación. Él solo recibió la invitación: ven, ven. Y él se atrevió a caminar. También tenemos el milagro de un ciego. En Juan capítulo 9, del 1 al 7. Juan 9, del 1 al 7. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto,
escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otro milagro sobrenatural, algo inexplicable, que no le podemos andar buscando tanta lógica. Aún el hecho de haber escupido, hacer un barrito, le puso en los ojos, hasta uno podría decir medio como qué asqueroso todo eso. Pero Dios no andaba dando explicaciones de qué es lo que hacía. Ahora, una vez que hizo eso, ¿qué le dijo al ciego? Andá y lavate los ojos. Y el ciego fue como pudo. Fue como pudo, se lavó los ojos, fue obediente a lo que el Señor le dijo, hizo tal cual como el Señor le ordenó y experimentó el milagro. Vuelvo a repetir, a veces nosotros queremos que Dios nos explique cómo va a ser el milagro. A veces hasta Dios nos dice cómo lo va a hacer. No, Señor, yo eso no. No, Dios, si me vas a tocar, tocame así, pero que no me caiga, no me despeine, no me haga llorar mucho que se me corre el maquillaje. Queremos que Dios cumpla con lo que nosotros queremos. Y para ingresar en lo sobrenatural, para poder experimentar lo que Dios tiene, lo sobrenatural, yo tengo que ser obediente a Él. No tengo que andar buscando explicaciones. Y permítanme así decirlo, hermano, no tiene que andar diciéndole al Señor: a ver, explícame, porque a veces Dios no le va a explicar nada. Y va a chocar contra una pared, porque a veces Dios no da explicaciones. Por eso yo tengo que entender que Él me va a educar, a enseñar en el terreno de la obediencia. Si quiero experimentar lo sobrenatural, como esta mujer experimentó lo sobrenatural. Porque fíjese que después que ella fue obediente, dice, y la harina de la tinaja, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y después, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Por qué? Porque fue obediente a la palabra de Dios. Fue obediente. Y vuelvo a repetir, quizás esta mujer podría haber razonado y pensado: pero este se está aprovechando. Pero cuando nosotros somos obedientes y entendemos que es palabra de Dios, que viene de la presencia de Dios, voy a experimentar lo sobrenatural. Ahora, nosotros encontramos estos pasajes que les leía antes, donde el Señor manifestó lo sobrenatural cuando hubo obediencia de por medio. Pero también tenemos otra palabra en Marcos capítulo 10, 21 y 22, que de esto también hablé del llamamiento del joven rico. Marcos 10, 21 y 22 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico también tuvo la oportunidad de ser obediente a la palabra de Dios. Fíjense que, como yo le decía la otra vez, cuando compartíamos este pasaje, era como el discípulo que cualquier persona quiere tener en su célula, ¿no? Es como que el que camina, el que obedece, el que está siempre, el que estudia, el que trae la lección, el que la trae con todo hecho, podríamos decir, se tomó el tiempo de estudiar en su casa. Era el discípulo ideal. Entonces la palabra dice, el Señor le vio, dice, le amó profundamente. Qué tremendo ese momento de aceptación, ese momento en que el Señor dijo: esta es la persona
que yo quiero que sea discípulo. Dijo, pero una sola cosa te falta. Soltó la palabra, le dijo, hace esto, pero él no estuvo dispuesto. Entonces acá es donde nosotros tenemos que entender de que Dios trabaja de manera particular. Dios no trabaja con masas así como que viene con un balde de bendiciones y lo tira, y el que agarró, agarró, y el que no se fue a su casa sin bendición. No, Dios trata de manera personal. Dios trata de forma personal. Y Él va a trabajar con nosotros en el terreno de la obediencia. ¿Por qué? Porque quiere ingresarnos en el terreno de los milagros, de lo sobrenatural. Dios nos quiere ingresar a ese terreno. Pero tenemos que entender que Él va a probar nuestra obediencia. Y como todo en este terreno de la obediencia, va a depender de la decisión de usted. ¿Amén? La decisión final siempre va a ser suya. Yo ahí no puedo intervenir. Esto es un trato personal. ¿Por qué? Porque Dios quiere ingresarnos a lo sobrenatural. Y así como hay hermanos que han experimentado lo sobrenatural, Dios quiere que como iglesia sigamos transitando y introduciéndonos en lo sobrenatural. Porque es su iglesia. Y su iglesia camina en lo sobrenatural de Dios. Amén. Así que reciba esto como una palabra de aliento y entienda que Dios quiere seguir obrando. Tal vez usted está orando por un milagro en este tiempo. Está orando por algo y le estaba costando. Tome esta palabra para su vida. Tómela en su corazón y anime a su corazón. Vamos a ingresar al terreno de lo sobrenatural. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a orar y vamos a seguir adorando al Señor. Aleluya. Aleluya.